Bueno, muchachos, recuerden que cuando les mande el link por el modo, o sea, al darle clic ahí, los trae acá a la página Mathemativelen, donde está el tema que se va a ver, ¿cierto? Ahí aparece una introducción al tema, una imagen, un video, de pronto algún enlace para que den clic y vean algo relacionado con el tema, ¿cierto? Y luego viene la guía. Usted la puede mirar ahí mismo, o dar clic donde dice guía y se la abre en otra pestaña. Y la guía pues trae el título de lo que vamos a ver, la introducción a ese título, a ese tema, una explicación, unos ejemplos y luego pues el taller. ¿Sí? Entonces la idea es que usted, antes de venir a la asesoría, trate de mirar lo que está ahí en la página y lo que está en la guía, para que traiga de una vez las dudas y acá le podamos resolver esas dudas. Bueno, pues el tema de hoy es límites en el infinito. Y van a ser los límites cuando la variable crece indefinidamente, o sea, se aproxima a un número muy grande, digamos infinito, o puede ser que también no crezca, sino que sea decreciente, ¿cierto? Que se aproxime a infinito negativo. Entonces, límites en el infinito. Entonces, lo que cierren por el micrófono para que no haya interferencia. Entonces, lo que les decía, si la variable crece indefinidamente, es decir, se aproxima, digamos, a infinito, pues el límite de esa función va a tender a un número, ¿cierto? Igual, si la variable decrece indefinidamente, es decir, se aproxima por allá a un número muy grande, digamos, infinito negativo. Listo. Para calcular estos límites se pueden presentar las siguientes situaciones. Entonces, primera situación que tenemos. Si K pertenece a los reales, o sea, K puede ser cualquier número real, y N pertenece a los enteros positivos, y N va a ser un entero positivo. Entonces, si tengo límite cuando X tiende a infinito de un número cualquiera, dividido sobre X a la N, ese límite va a ser igual a 0. O si tengo también esa variable que tiende a menos infinito, es decir, acá en este lado crecería indefinidamente y acá decrece indefinidamente. Si tengo un número dividido entre un número muy grande, pues ese valor se va a aproximar a 0. Es decir, si tuviera por decir algo 1 dividido entre, digamos, 1.000.000. ¿A cuánto igual eso? Pues como está dividido en potencias de 10, cuento cuántos ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corro la izquierda, corro la coma hacia la izquierda, 6 unidades. ¿Cierto? Y entonces miren, les quedaría un número Muy cerca a cero. muy cerca a 0. Por eso, cuando tengo un número dividido entre un número muy grande, se va a aproximar a 0. ¿Cierto? No importa que este número sea positivo o sea negativo, ¿cierto? Siempre el resultado se va a aproximar a 0. Andaría como algo como así. 0,0000,1, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, corremos la coma 6 lugares hacia la izquierda. Listo. Bueno, esto ocurre cuando K pertenece a los reales y N pertenece a los enteros positivos. Vamos a borrar esto. Listo, también se nos puede presentar que K pertenezca
a los reales positivos y que n sea par. K perteneciendo a los reales positivos y n que sea par. Entonces, cuando multiplicamos un número, cuando el límite de esa función tiende a infinito, de K, un número real positivo, por x a la n va a ser igual A positivo. infinito positivo. ¿Por qué? Pues porque este n, como este n es par, cualquier número acá negativo se va a convertir en positivo, ¿cierto? Entonces cuando tengo Líder, esta, cuando un límite tiende a menos infinito. cuando tiende a menos infinito, entonces lo que estoy explicando acá, si x fuera negativo, ¿cierto? Negativo, pero como está elevado a un exponente par, recuerden, cualquier negativo, tengo así por decir algo, menos 1 elevado a la 2, ¿cierto? Este sería negativo. Elevado a un exponente par, el resultado nos va a dar positivo, ¿cierto? Sea 2, 4, 6, 8, 10, ¿cierto? Siempre que tenga una cantidad negativa elevada a un exponente par, el resultado nos va a dar positivo. ¿Sí? Es lo que dice acá, que n es par y elevo, por decir algo, un número negativo elevado a un exponente par, pues el resultado siempre me va a dar positivo. Como la variable tiende a infinito, pues nos va a quedar, tiende a infinito negativo, entonces nos va a quedar infinito positivo. Entonces si ocurre esto, el resultado va a ser infinito, ¿cierto? Y la otra posibilidad que hay es que si K pertenece a los reales positivos y N es impar. Entonces, esta función, pues, como acá tiende a un número positivo, pues el positivo puede ser elevado a un par o elevado a un impar, no va a tener problema, va a seguir siendo positivo. El negativo, cuando está elevado a un exponente impar, va a seguir siendo negativo. Es como si tuviéramos, por decir algo, menos 1 elevado a la 3. Eso quiere decir que multipliquemos el menos 1 3 veces. Menos 1 por menos 1 por menos 1 igual. Entonces aplicamos ley de signos. Menos por menos me da más. Y más por menos me da menos. ¿Cierto? Por eso nos queda menos 1. Lo que me está indicando acá. Que si n es impar y la variable tiende a un número negativo, el resultado va a ser negativo, ¿cierto? Estamos hablando de que K es positivo, ¿cierto? Es un número real positivo. Si este K fuera negativo, pues me quedaría menos por menos más, y entonces no tendería a menos infinito, sino que tendería a más infinito, ¿cierto? Acá estamos diciendo que este K, que es un número real, pero positivo. Preguntas ahí. Bueno, si se quedan callados son dos cosas. Una, no hay preguntas porque se está entendiendo. O la otra es que no se entiende ni miércoles. Bueno, sigamos a ver. Sigamos. Ajá. Vamos a un ejemplo de teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, ¿cierto? Vamos a un ejemplo. Entonces nos dice acá el siguiente ejemplo. Nos dice, hallar el límite cuando x tiende a infinito de f de x y límite cuando x tiende a menos infinito de esa misma función si esa función es 8 dividido entre x a la 3. ¿Cierto? 8 dividido entre x a la 3. Entonces recuerden, siempre que nos pidan hallar un límite, nosotros lo que hacemos es reemplazar la x por ese valor al cual tiende, ¿cierto? Listo, entonces digo acá, cuando la x se acerca cuando la x toma valores cada vez más grandes, pero negativos, esta función tiende a ser, por lo que acabamos de decir ahorita, cualquier número dividido entre un número muy grande
se va a aproximar a 0. Lo veíamos acá con el ejemplo. 1, bueno, acá digamos 8 dividido, digamos, entre 1.000.000, ¿cierto? Espera que estoy escribiendo como Erazo. 8 dividido entre 1.000.000. 1, 2, 3, 5 y 6. Igual, pues corro la coma hacia la izquierda y me va a quedar 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 8, ¿cierto? Corro la coma 6 lugares hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4. Estoy acá en la coma 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces miren que es un número que se va aproximando a 0, ¿cierto? Cuando la X toma valores, digamos, grandes pero negativos. O sea, como los negativos son lo contrario, o sea, muy pequeños, ¿cierto? Y cuando la X toma valores ya muy grandes, ¿cierto? Positivos, la función también tiende a 0. Quiere decir que el límite de esta función va a ser igual a 0. Recuerden, siempre que se divide un número entre un número muy grande, ese número se aproxima o tiende a 0. Preguntas, dudas, quejas, inquietudes. No. No, bueno, sigamos. También vamos a ver los límites en el infinito de funciones racionales. Ya sabe que las funciones racionales son aquellas que van a estar en forma como de fraccionario, donde va a haber una función en el numerador y una función en el denominador. Y estas funciones van a tender hacia infinito. Al nosotros utilizar el principio de sustitución, lo que hacemos es reemplazar la x por el número al cual tiende esa x, ¿cierto? Y si nos da un resultado como este que aparece acá, infinito sobre infinito, eso es una indeterminación, que ya vamos a ver cómo se quita esa indeterminación. Entonces, límites en el infinito de una función racional, cuando nos da un resultado de infinito sobre infinito, es una indeterminación. Y esa se resuelve de la siguiente forma. Vamos con el ejemplo. Ejemplos. Vamos a hacer 3 ejemplitos. Nos dice determinar el valor de cada límite. Primero, límite cuando x tiende a menos infinito de 3x a la 5 más 5x a la 3 más 12 dividido entre x a la 5 menos 8x a la 4 más 6x. Si reemplazo ahí la x por este menos infinito, veo que al final voy a obtener una indeterminación que puede ser de esta forma: infinito sobre infinito o menos infinito sobre más infinito, o menos entre menos, pues nos da más, ¿cierto? Entonces de esta forma, infinito sobre infinito. Listo. Para quitar esta indeterminación, lo que tenemos que hacer es mirar cuál es la variable que tiene el mayor exponente. O sea, acá tengo x a la 5, x a la 3, abajo tengo x a la 5 y x a la 4. El exponente mayor pues sería x a la 5, ¿cierto? Entonces lo que hay que hacer es dividir cada término. Dividimos cada término por la variable con el exponente mayor. Entonces arriba está 3x a la 5, como el exponente mayor ya dijimos que era x a la 5, entonces dividimos entre x a la 5. Cada uno de los términos, 5x a la 3 también dividido entre x a la 5 y 12 también dividido entre x a la 5. Eso que se hace en el numerador también se debía hacer en el denominador. Entonces x a la 5 dividido entre x a la 5. 8x a la 4 dividido entre x a la 5 y 6x también dividido entre x a la 5. Entonces, primer paso, dividir entre la variable con mayor exponente.
¿cierto? En este caso, x a la 5. Al hacer esas divisiones nos queda lo siguiente. X a la 5, con x a la 5 se puede anular, entonces nos quedaría 3, ¿cierto? Acá tengo arriba x a la 3 y abajo x a la 5, pues cancelo 3 con 3 de abajo y en el denominador me van a quedar 2, o sea que me va a quedar 5 sobre x a la 2. Acá no puedo cancelar nada porque el numerador de esa no tiene x, entonces me queda 12 sobre x a la 5. Lo mismo hago en el denominador. Cancelamos x a la 5 con x a la 5. Pero no es que desaparezca, ¿cierto? No queda 0, queda 1. Porque es como si estuviera haciendo la división. Es como si dividiera, por decir algo, 3 dividido entre 3, nos da 1. O 4 dividido entre 4. Siempre que se dividen los mismos términos, el resultado es 1. Aquí resto los exponentes de las variables. Tengo 4 y abajo tengo 5, entonces a 5 le quito 4, 1, entonces me queda 8 sobre x. Y aquí tengo x a la 1 y abajo x a la 5, pues a 5 le resto 1, me quedan 4, ¿cierto? Me queda 6 sobre x a la 4. Es decir, nos va a quedar de esta forma. X a la 5 dividido entre x a la 5, pues se cancelan, queda 1 multiplicado por 3, nos da 3. Acá, arriba tengo 3 y abajo tengo 5, a 5 le quito 3, me quedan 2. O sea que me queda 5 sobre x a la 2. Ese me queda igual porque no tuve x con qué cancelarlos. En el denominador nos queda x a la 5 dividido entre x a la 5, como estamos dividiendo las mismas cantidades, el resultado va a ser 1. Aquí cancelo 4, con el 5 me queda 1. ¿Cierto? A 5 le quitamos 4, nos queda 1. Acá a 5 le quito 1, me quedan 4. Entonces acá no me quedaría 8 sobre x. Acá me quedaría 6 sobre x a la 4. Hasta ahí preguntan, muchachos. Entonces, los pasos serían dividir entre la variable que tenga mayor exponente. Pues como van a quedar variables iguales, eso los vamos a cancelar y el resultado me va a quedar 1. Luego, los que no sean iguales, pues resto los exponentes. Al de abajo le resto el exponente de arriba. Listo. Y luego reemplazo. 3, como no tiene x, me queda 3. Ya habíamos dicho que un número dividido entre un número muy grande, eso se iba a tender a 0 o va a tender a 0, ¿cierto? Un número, cualquier número dividido entre un número muy grande, se va a aproximar a 0. Un número dividido entre un número muy grande también se va a aproximar a 0. En el denominador, ¿qué me queda? Me queda 1 que no tiene x. Un número dividido entre un número muy grande se va a aproximar a 0. Un número dividido entre un número muy grande se va a aproximar a 0. Y luego pues me quedaría 3 más 0 más 0, me da 3. Y abajo 1 más 0 más 0 me da 1. 3 dividido entre 1 nos da 3. Preguntas. Dudas. No. Está fácil, ¿cierto? Esto es muy Sí, fácil. profe. No, Está fácil. O sea, es tener en cuenta que siempre hay que dividir es entre el que tenga mayor exponente, ¿cierto? Los que se quedan con igual exponente, pues se anulan. Y los demás se restan los exponentes. Esa es una propiedad de las potencias. Al dividir potencias de igual base, se escribe la misma base y se restan los exponentes. Y tengo en cuenta que si me queda un número dividido entre un número muy grande, pues eso se va a aproximar a 0. Vamos para el segundo ejemplo. Entonces, en el segundo ejemplo, hacemos lo mismo, reviso. Bueno, acá antes de seguir. Miren que en este ejemplo, el máximo exponente arriba era 5 y el máximo exponente abajo también era 5. Los exponentes eran iguales, ¿cierto? En este que sigue, vemos que el exponente mayor arriba, ¿cuál es? ¿Cuál? Es 4. Bueno, 4. el mayor es 4 porque yo tengo 4 y tengo 2, ¿cierto? El mayor es 4. Y en la parte de abajo,
3. Bueno, pues ahí se nota, ¿cierto? Que es 3, porque acá tengo 3 y acá tendría 1, ¿cierto? Como el exponente mayor es 4, entonces hay que dividir toda la función entre x a la 4, ¿cierto? Hacemos la división. La parte de arriba, entonces queda x a la 4 y entre x a la 4, 7x a la 2 dividido entre x a la 4 y 15 dividido entre x a la 4. Lo mismo en la parte de abajo. X a la 3 dividido entre x a la 4, 8x dividido entre x a la 4 y 2 dividido entre x a la 4. Listo. Primer paso, dividir entre x a la 4. Pues la x que tenga mayor exponente. Luego, simplificar. Entonces, x a la 4 con x a la 4, recuerden que las que quedan iguales, el resultado va a ser 1. Y si tuviera otro número acá, por decir algo 2, pues 1 por 2. En este caso, como no tiene, entonces nos quedaría, cancelo x a la 4 con x a la 4 y nos queda 1. Resto los exponentes. A 4 le quito 2, me quedan 2. Entonces queda 7 dividido entre x a la 2. 15, como no tiene x, queda como está ahí, dividido entre x a la 4. En la parte de abajo, restamos. De ahí que tengo un error acá. Restamos acá. X a la 4, a 4 le quito 3, pues me va a quedar 1. Cancelo x con x a la 4, me queda 4 le quito 1, me queda x a la 3. Y a 2 le quitamos, no le podemos quitar porque no tiene x, entonces nos queda 2 sobre x a la 4. Listo, vemos que acá nos queda, en la parte de arriba nos queda 1. Borremos esto. En la parte de arriba nos queda 1. Recordamos que todo número dividido entre un número muy grande va a tender a 0. Número dividido entre un número muy grande va a tender a 0. Entonces en la parte de arriba nos queda 1 más 0 más 0, nos queda 1. En la parte de abajo hay un error, ¿cierto? Este sería igual a ¿cuánto? 1 dividido entre un número muy grande o muy pequeño. A 0. A 0, ¿cierto? O sea que aquí no es 1, sino que acá es 0. Vamos a organizarlo. 0, ¿cierto? Lo mismo con el que sigue. Un número muy grande dividido entre un número muy grande va a tender a 0. Y un número dividido entre un número muy grande va a tender a 0. Entonces recuerden que habíamos dicho que cuando era un número dividido entre 0, el límite no existe, ¿cierto? ¿Cierto? Porque va a tomar, si yo me acerco a 0 por la izquierda, va a tomar valores, digamos, muy pequeños. O si me acerco a 0 por la derecha, va a tomar valores muy grandes. ¿Cierto? Entonces, aquí nos va a quedar que este límite va a ser igual a infinito. ¿Por qué me quedará infinito positivo? Si estaba tendiendo a menos infinito. Porque hay un 3 ahí, ¿no? Pero mire, está tendiendo a menos, Positivo. está tendiendo a menos infinito. ¿Por qué nos queda acá infinito? Sí, pues cuando hice la ecuación ya le dio 0. Abajo. ¿Será que los exponentes tienen que ver algo ahí? Sí, Claro, porque recuerden lo lo que vimos anteriormente. Si es negativo y hay potencias pares, pues el resultado va a ser positivo, ¿cierto? Acá, como este sería más grande, ¿cierto? Estos serían más grandes porque tiene x a la 4, x a la 4 van a ser mayores que x a la 3 y que x. Entonces, recuerden, si esto fuera positivo, pero es un número muy grande, va a ser más grande que este, ¿cierto? Y digamos que al restarlos, pues va a tener el signo del más grande, que en este caso sería positivo. Por esa razón, o sea, el análisis se hace y por esa razón es que nos queda infinito positivo. Si se corta y no hemos acabado,
volvemos a ingresar con el mismo link. Listo, preguntas de este. Bueno, entonces miren, llevamos como dos casos. Primer caso, que en el numerador y en el denominador los exponentes son iguales. Exponente x a la 5, mayor exponente x a la 5, exponentes iguales, ¿cierto? Acá, numerador mayor que el exponente del denominador. Dos casos. Vamos para el tercero acá, que tiene raíz. Si tiene raíz, vamos a analizar cuál es el mayor exponente acá. Dentro de la raíz está x a la 2. Fuera de la raíz está x a la 1. ¿Cuál es mayor? ¿X a la 2 o x a la 1? X a la 2. Bueno, entonces resulta que porque está dentro de raíz, ¿cierto? Si le sacáramos la raíz cuadrada a x a la 2, nos quedaría igual, ¿cierto? Nos quedaría. Si yo tengo así raíz cuadrada de x a la 2, pues lo que hacemos es que la raíz se anula con el 2 y nos quedaría x, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues el mayor exponente es x a la 1, ¿cierto? X a la 1. Y lo que debemos tener en cuenta cuando vayamos a dividir es que si en el numerador o en el denominador hay raíz, esa hay que ingresarla con el doble, ¿cierto? Como aquí teníamos x a la 1, que el mayor exponente es x a la 1, como la voy a meter dentro de una raíz, tendría que ser x a la 2. Si el mayor exponente fuera x a la 2, dentro de la raíz iría x a la ¿qué? El doble. ¿Cuál sería el doble? Hablen pues, porque 4. sería 4, ¿cierto? Si acá tuviera x a la 2, pues acá sería x a la 4. Si acá tuviera x a la 5, pues acá adentro iría x a la 10. Listo, entonces primer paso es definir cuál es el exponente, la variable con mayor exponente. Segundo paso, dividir numerador y denominador entre esa variable de mayor exponente. Tercer paso sería simplificar. Cuarto paso, reemplazar el número sobre un número muy grande, va a ser 0. Y luego sumar o restar. Entonces acá dividimos x a la 2 entre x a la 2 más 4 sobre x a la 2. Recuerden que acá es x a la 2 porque está dentro de una raíz. Y en el denominador nos queda 8 dividido entre x menos 5x dividido entre x. Después de tenerlo así, pues lo que hago es como decir, vamos a cancelar. Acá cancelo x a la 2 con x a la 2 y nos queda 1. Acá no puedo cancelar porque este no tiene x a la 2. Acá no puedo cancelar porque no tiene x a la 2. Pero acá sí puedo cancelar x con x. Y nos queda lo siguiente. Al cancelar x a la 2 con x a la 2 nos queda 1. Este pues nos queda igual. Este nos queda igual. Y acá cancelamos la x con la x, nos queda el 5. Hago el reemplazo. Cualquier número dividido entre un número muy grande va a ser 0. 1 pues queda 1. Un número dividido entre un número muy grande va a ser 0. Y nos queda menos 5. Entonces arriba nos queda 1 más 0, 1. Raíz cuadrada de 1, 1. Y abajo nos queda menos 5. Más dividido menos nos da menos. Un quinto. Preguntas de ese. No hay preguntas. Listo. Entonces miren que a partir de este proceso se puede presentar acá lo siguiente. Lo que hablaba ahorita. Si el grado de p de x, o sea, el grado del numerador, es mayor que el grado del denominador, el resultado puede ser infinito positivo o infinito negativo. Cuando el numerador es mayor que el denominador, como lo vimos acá, ¿cierto? Numerador, el exponente del numerador mayor que el exponente del denominador. Y el resultado puede ser infinito positivo o infinito negativo, ¿cierto? Puede ocurrir ese caso. Puede ocurrir este otro caso.
que el grado del numerador es menor que el grado del numerador. Si el del numerador es menor que el grado del denominador, los límites que tienden a infinito va a ser igual a 0. Y el otro caso es cuando los exponentes son iguales. Como los exponentes son iguales, acá dice, si el grado del numerador y el grado del numerador son iguales, donde m y n son los coeficientes de los términos de mayor grado de p de x y de q de x respectivamente. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues va a ser dividir esos coeficientes, como en el primer ejemplo. ¿Cierto? El primer ejemplo, vimos acá que tiene x a la 5 y x a la 5. Coeficiente del numerador 3, coeficiente del denominador 1. Por eso al hacer el procedimiento nos dio 3 dividido entre 1, que es igual a 3. Listo. Tengo en cuenta esto para hallar los resultados. Y para estar pues más seguro, pues hago el procedimiento, ¿cierto? Con esto, con esta tablita, sé cuál va a ser el resultado. Con estas tablitas sé cuál va a ser el resultado del ejercicio que me pongan, ¿cierto? Y para verificar eso, pues lo resuelvo utilizando la norma que es dividir entre el mayor exponente.